Vamos a ver lo que es el coco, ¿no? El coco, el cano, el emputo, la bombela, la busa, la bano coco. El coco es utilizado en los rituales de purificación en Palo Mayombe y va a tener y también como ofrendas a los espíritus. Las propiedades espirituales del coco son totalmente reconocidas en todas las prácticas que son afrocubanas. ¿Por qué el coco es importante, no? Si bien el coco en Palo Mayombe no va a tener toda esta cosmovisión y cosmología que va a tener el obi, ¿no? Así como se le llama el coco en la santería, sí va a tener una importancia tremenda. El coco en cualquier culto afrocubano va a representar lo que es la apertura de caminos. Esto es inherente y esto es para cualquiera, ¿no? El Palo Mayombe va a representarlo. El coco va a ser importante, pero el por qué. Si nosotros lo vemos dentro de esta metáfora, el coco va a representar los 4 elementos. El elemento, digamos, tierra, lo va a representar en la parte de la cáscara. El elemento que va a ser el aire, en esta parte en donde queda el espacio entre el agua que tiene dentro del propio coco, ¿no? Entre el elemento agua, pues va a ser la propia agua de coco, ¿no? Y el elemento fuego va a representar lo que es esa otra capa, ¿no? O sea, tener el elemento, cuando está el elemento tierra, digamos, el coco grande, el coco, digamos así, verde, grandote, cuando ya se va puliendo, bueno, o sea, más bien se va cortando, se quita esa parte, esa otra cáscara, ¿no? que contiene antes de la pulpa va a representar lo que va a ser el fuego y posteriormente lo demás va a representar lo que es el aire y el agua. Entonces el coco va a tener ahí los 4 elementos. Los elementos son importantes para realizar rituales. En Palo Mayombe, como en toda magia, se utilizan lo que son los elementos de forma metafórica. Nosotros, al querer, digamos, emular lo que es un río, pues simplemente se pueden utilizar hierbas, ¿no? Se pueden utilizar ciertos elementos dentro del agua, se ritualiza y entonces estamos emulando lo que es un río. El utilizar, por ejemplo, elementos como los inciensos o las velas van a representar purificaciones, van a representar luces. Y la magia es así, trabaja de forma analógica. Un pequeño elemento va a tener una conexión con un mundo espiritual, va a activar esa energía y entonces al bajar esa energía es las propiedades que nosotros vamos a utilizar, ¿no? Esto es lo que se realiza. Y el coco va a tener muchísimas propiedades, aperturas de camino, va a tener propiedades como el hecho de hacer baños, rituales con agua de coco, hacer trabajos para prosperidad, trabajos para atracción de cosas positivas. Se puede utilizar el mismo coco partido para poder hacer lámparas, se utilizan los cocos para hacer ciertas ceremonias que se realizan en la cabeza, para ofrendas, para hacer limpiezas de casa, para pasar un coco a la persona, para trabajos que son de salud. El coco, vamos, o sea, tiene todo o sea, prácticamente todo lo que se pueda realizar en Palo Mayombe o que se quiera o se pretenda realizar, puede haber un trabajo que con el coco se pueda hacer. Desde, como digo, desde salud, desde prosperidad, desde trabajos para amor, desde trabajos para crecimiento, desde trabajos para dinero, desde trabajos para abrir caminos. O sea, prácticamente el coco es, podemos decir que uno de los elementos universales en Palo Mayombe. El poder hablar de todas sus propiedades, pues simplemente nos llevaría total un programa, lo cual podremos realizar, pero vamos, el coco, incluso el coco detrás de una puerta como protección, el coco en un negocio para atracción de las clientes. El coco tiene muchísimas facultades, ¿no? Muchísimas facultades. Obviamente tenemos que ver esto. El coco en muchas casas de Palo Mayombe, yo diría que prácticamente en todas, va a ser de los elementos prohibidos. Si bien podemos decir que van variando las prohibiciones en casa de casas donde no hay ni siquiera prohibiciones, es importante validar que el coco sí es un elemento sagrado para nosotros. Nosotros, dentro del culto de Palo Mayombe, hay ciertos principios. Uno de ellos es, no podemos nosotros estar utilizando aquello o faltándole al respeto, como se le dice, aquello que nos está o nos puede ayudar a salvarnos. El utilizar el coco para fines ritualísticos es importante, pero utilizarlo, comerlo o de otras formas de fines que no sean ritualísticos para nosotros como mayomberos, sí nos puede llevar a tener atrasos, a ofender a las deidades en cuanto que son más representativas de este elemento, como es por ejemplo el lucero. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros comemos coco? Simplemente vamos a cerrar nuestros caminos o vamos a empezar a tener pérdidas. Esto en casas que manejan, que son de verdad, que tienen todas estas magias verdaderas, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Si llega a pasar, no es exageración. Basta con que muchas personas, muchos ahijados llegan aquí y a veces llegan con algún tema, algún problema. ¿Qué sucede con ese tema o problema? Es simplemente el hecho de que se le pregunta a la prenda y la prenda dice que aquí se hizo lo que no se debería, se rompió con alguna prohibición.
¿Qué pasa con esto? Que entonces ya cuando checamos, la persona efectivamente comió coco. Y de verdad, o sea, hay personas que pueden estar muy bien y de pronto tienen una mala racha o en poquitos días las cosas se vienen para abajo. Y es precisamente por eso. Entonces sí hay que respetarlo. Si en tu casa estás en Palo Mayombe, hay que preguntar. Si no te lo han dicho, pregunta. Tal vez en esa casa no lo respeten como tal, pero sí sería bueno que empezaran a investigar más este tipo de procesos, porque realmente son de los elementos que prácticamente independientemente de la casa donde sea, sí se tiene que tomar con ese respeto, ¿no? O sea, si no lo hacen, yo ahí sí podrá decir que con todo respeto sí se está incurriendo en alguna falla.